Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los libros más influyentes y hasta misteriosos sobre la riqueza. Piense y hágase rico de Napoleon Hill. La gran pregunta es, ¿de verdad contiene una fórmula secreta para el éxito? Bueno, pues vamos a averiguarlo. Todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta. Una que de hecho obsesionó al autor, a Napoleon Hill, por más de 20 años. ¿Acaso la riqueza es pura suerte? ¿O sigue un patrón, una especie de fórmula que cualquiera podría aprender y usar a su favor? Fíjense qué locura cómo empieza la historia de este libro. Tenemos a Andrew Carnegie, que en su momento era uno de los hombres más ricos del planeta, y le lanza un desafío a un joven periodista, Napoleon Hill. Le dijo básicamente, te reto a que dediques tu vida a entrevistar a los más exitosos para encontrar su fórmula. Y lo más increíble es que Hill aceptó el reto. Y así comenzó una misión que le tomaría décadas. Para entender la fórmula, primero tenemos que ver a quiénes estudió Hill para encontrarla, o sea, las fuentes de esta investigación. Y a ver, no estamos hablando de cualquier cosita. Durante más de 20 años, Hill analizó a más de 500 de las personas más brillantes y ricas de su época. La lista es impresionante. Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, auténticos titanes que, literalmente, construyeron el mundo moderno. Entonces, después de estudiar a todos estos gigantes, ¿cuál fue la primera gran revelación de Hill? Pues una idea que suena muy simple, pero que es la base de todo. Los pensamientos, tal cual, son cosas. Pero ojo, no se trata de un simple deseo de que las cosas pasen. Lo que Hill descubrió es que un pensamiento se vuelve realmente poderoso cuando lo combinas con 3 ingredientes clave. Un propósito súper claro, una perseverancia que no se rinde con nada y sobre todo un deseo tan ardiente que es casi una obsesión. Esa, según él, es la receta para convertir una idea en realidad. Y para que esto quede clarísimo, Hill cuenta una historia increíble, la de Edwin C. Barnes. Barnes no solo quería trabajar para el genio inventor Thomas Edison, no, su deseo ardiente, su obsesión, era convertirse en su socio comercial. Y aquí está la clave de todo. Por un lado, si lo vemos fríamente, Barnes no tenía nada, ni dinero, ni contactos, ni siquiera estudios formales. Pero, por otro lado, lo tenía todo. Un deseo súper definido, una fe ciega en que lo lograría y una perseverancia a prueba de balas. Hill nos dice que estos activos invisibles eran en realidad los más valiosos que alguien puede tener. Barnes empezó desde abajo, con un sueldo mínimo en la oficina de Edison, pero su mente siempre estaba buscando la oportunidad, y la encontró. La vio en un invento que todos los demás vendedores de Edison odiaban, la máquina de dictar. Nadie creía en ella, pero Barnes sí, y la vendió con tanto éxito que se convirtió en el socio que siempre soñó ser, bajo el lema hecho por Edison e instalado por Barnes. La historia de Barnes es la prueba del poder de un solo pensamiento enfocado. Pero bueno, ¿cómo se aplica esto de forma sistemática? Pues Hill lo organizó todo en una fórmula de 13 pasos, un camino práctico para construir riqueza. Aquí están los primeros 6 pasos. Fíjense bien cómo se va construyendo. Todo empieza en la mente, con el deseo y la fe. Luego se alimenta con herramientas mentales como la autosugestión y la imaginación. Y ya después se empieza a traer al mundo real a través del conocimiento y la planificación. Y la segunda parte de la fórmula ya se mete en la acción y en una mentalidad más profunda. La decisión y la persistencia son vitales. Y aquí es donde Hill introduce conceptos fascinantes. El equipo maestro, que es rodearse de gente brillante. La transmutación de la energía sexual, que es básicamente canalizar nuestro impulso más fuerte hacia metas creativas. Y cómo usar a nuestro favor el subconsciente y la intuición, a la que él llama el sexto sentido. Ahora, según Hill, ¿cuál es la razón número 1 por la que la gente fracasa? No es por falta de planes ni de deseo. Es algo mucho más común. Y lo cuenta con una historia tremenda. Se trata de la historia de R.U. Darby. En plena fiebre del oro, él y su tío encontraron una beta que parecía la promesa de una fortuna. Invirtieron todo lo que tenían, pero de repente, ¡pum!, la beta desapareció. Siguieron cavando un poco más, pero nada. Frustrados, se dieron por vencidos y vendieron toda la maquinaria por una miseria a un chatarrero. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. El chatarrero, antes de deshacerse de todo, hizo algo muy lógico. Contrató a un ingeniero. El diagnóstico fue brutal. La veta de oro seguía ahí, a solo 1 metro de donde Darby había dejado de cavar. ¡1 metro! El chatarrero, claro, se hizo millonario. Perder esa fortuna le enseñó a Darby la lección más valiosa de su vida.
Se dedicó a las ventas de seguros, y cada vez que un cliente le decía no, él recordaba esa mina. Se decía a sí mismo, me detuve a 1 metro del oro, pero jamás me voy a detener porque alguien me diga que no. Gracias a esa tenacidad, se convirtió en uno de los vendedores más exitosos de su país. Y todo esto nos lleva a la conclusión final de la filosofía de Hill, a la revelación del secreto de Carnegie en su forma más pura y directa. A Hill le encantaba citar este poema. Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Pero para él esto no era solo una frase bonita. No, para él era una descripción literal de cómo funciona la realidad. Y este es el gran secreto, la clave de todo. Somos los capitanes de nuestro destino por una sola y poderosa razón, porque tenemos el poder absoluto de controlar nuestros propios pensamientos. Según Hill, si se puede dominar la mente, se puede dominar la vida. Simple y llanamente. Y con esto, toda la filosofía de Hill nos deja con una pregunta fundamental, una pregunta para cada uno de nosotros. Si los pensamientos que más tenemos en la cabeza terminan por hacerse realidad, entonces la verdadera pregunta es, ¿qué pensamiento elegimos para que domine nuestra mente? La respuesta, según este libro, es lo que define nuestro destino.